9:29 en este gobierno de la mañana. Tenemos visita y muy especial en este caso. Tenemos a un amigo y un servidor público que siempre ha probado estar cerca de nosotros, el ingeniero Ángel Rafael Salazar Rodríguez. Ángel, o Rafael Salazar como mejor le conoce todo el mundo, nativo de San Cristóbal, este ingeniero, y que también, por cierto, conozco a algunos de sus ex compañeros del Loyola, que también siempre nos han hablado de él y de su inclinación profesional. Lo tenemos con nosotros una vez más para hablar en esta recta final de algunos temas importantes para la ciudadanía y de una de las más importantes empresas públicas que ha demostrado, y eso lo ha dicho muchas veces los compañeros aquí, la eficiencia y el hecho de tener una empresa de generación que enorgullece a los dominicanos como es EGI. Damos los buenos días y recibimos a Rafael Salazar. Perdóname. Buenos días. José Luis Mendoza, uno de los mejores profesionales que tiene nuestro país, un verdadero técnico, egresado de prestigiosos centros académicos de aquí y del extranjero, no solo un científico, me consta por una conversación con él hace ya un tiempo, un científico, sino también un ser humano maravilloso, que no está en medio de ninguna polémica, sino lo que está es trabajando y resolviendo problemas. Una gran adquisición de parte del presidente Abinader. Me alegro que hayan invitado al ingeniero Salazar, brillante. Adelante, ingeniero. Gracias, don Álvaro. Y también a José Luis y todo el elenco, allí Romero, Julieta, Conde, y a todo el elenco de este prestigioso programa. Y bueno, para nosotros es muy importante poder transmitir desde acá a toda la gente del país todas las cosas que se están haciendo y las cosas que están proyectadas, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con el tema energético y lo que corresponde a la empresa que dirigimos. Ingeniero Rafael Salazar, hay un importante proyecto que ustedes están prácticamente desarrollando, y es el que tiene que ver con la presa de Las Placetas. Eso es en San José de las Matas, provincia Santiago. Sería bueno que usted nos pudiera contar un poquito de qué es lo que va a hacer ahí EGI y cuáles serían los beneficios que traería para toda esa zona y para el país la construcción de esa importante presa. Sí, es el proyecto más importante en términos de generación hidroeléctrica del país y del Caribe, que pueda construirse, de lo que se han construido y de lo que puedan construirse por las condiciones geográficas de la zona y la importancia que tiene en términos estratégicos también para la región del Cibao. Es un proyecto que tendrá una capacidad instalada de 204 megas y actualmente la capacidad instalada de todas las generadoras que tenemos hidro en el país en la empresa son 624 megas, o sea que prácticamente un tercio de lo que tenemos actualmente. Por eso, Rosendo, es importante el que este proyecto se haga y que además también tenga el impacto como se han estado desarrollando los proyectos, que es que hemos hecho una especie de alianza público-social, que es poder articular con todos los sectores de la comunidad. Ahí hay 6 distritos municipales y 2 municipios en esa zona de la sierra, y toda la provincia de Santiago, que también se ha involucrado en este tema, y con ellos hemos estado escuchando a los que están a favor, a los que están en contra y los que tienen inquietudes, a todo el mundo. Con todos nos hemos sentado, y eso nos ha permitido articular un programa y varios acuerdos. Hemos hecho acuerdo con el Plan Estratégico de Santiago, hemos hecho acuerdo con la Pucamaima, con el Plan Sierra, con la Universidad ISA, hemos hecho acuerdo también con el Consejo de Desarrollo de Santiago, con el Clúster Turístico de Santiago y de la Sierra, en fin, con todos los sectores que son los que organizan la sociedad de Santiago y también los que tienen inquietudes, porque son a veces líderes sociales o también porque son autoridades como los alcaldes, los regidores, los diputados, el senador, en fin, con todos nos hemos sentado, le hemos explicado el proyecto, hemos escuchado sus inquietudes, porque también aquí hay un problema histórico, donde quiera que se había hecho un proyecto de presa que habían impactos sociales negativos,
porque no se articulaban esos proyectos así, esa alianza público-social como estamos haciendo ahora, que terminan en un pacto con esos sectores, de cómo se van a hacer las cosas y qué se va a hacer de impacto social también, no solamente de la presa, sino cómo vamos a desarrollar la zona a través de un plan. ¿Cuáles son las aguas que se van a aprovechar ahí? ¿Y el proyecto está ya en ejecución o está todavía en el proyecto? Este proyecto, bueno decir, que se había iniciado en el 2005-2006 y se paralizó en el 2009. Se invirtieron $71 millones en ese entonces. Wow. Sí. Entonces, se retomó el proyecto porque es un absurdo que un proyecto tan importante como ese, el proyecto más impactante en el Caribe, ni Cuba, ni Puerto Rico, ni nosotros, ni Haití, ni Jamaica, tenemos otro proyecto similar a ese en términos de producción de energía limpia, de energía hidrolimpia. Entonces, ese proyecto se retomó, se revisó, se sacaron de nuevo, se buscaron los permisos ambientales de nuevo, se reactivaron y se reformuló, vamos a decir así, porque se le agregó al proyecto original la presa del Higüero, una tercera presa del Higüero, que es una presa pequeña. Son presas pequeñas porque ahí se va a aprovechar la condición geográfica de la zona con un gran salto que hay, una gran diferencia de altura y con agua, con poca agua, comparado con Tavera y con Bao, entonces vamos a producir mucha energía por el salto, por el nivel de salto. Entonces, esa misma parte quería preguntarle. El aprovechamiento va a ser en 3 sentidos, entiéndase, agua potable, agua para irrigar terrenos con vocación agrícola y energía, o solamente para energía. Energía y agua potable. Energía y agua potable. Sí, ese es el proyecto, sí. Ingeniero, en ese orden, ha dicho que hay de capacidad instalada 600 megavatios. De esas, más o menos, ¿cuál es la media que se aporta al sistema interconectado de esa capacidad instalada? Sí, nosotros estamos aportando anualmente alrededor entre el 7 y el 10% de la energía del país, con las instalaciones que tenemos en EGI. Lógicamente, no había ningún proyecto eólico ni solar, solamente el proyecto hídrico. Nosotros estamos ahora también desarrollando proyectos, ya se inició y estamos en la fase de conclusión. En abril, mayo, concluimos el primer proyecto solar que desarrollamos a través de la empresa EGIT, que es en el proyecto Brazo Derecho, eso en la frontera Santiago-Valverde. Ese ya termina en abril-mayo. Y entonces tenemos, para el 2022, vamos a iniciar 7 proyectos entre eólicos y solares que también van a aportar, además del proyecto hídrico, van a aportar al sistema energético y al país una cantidad apreciable de energía que nos va... ¿Cómo cuánto más o menos aportaría? Dentro de ese proyecto, ingeniero, está en el aprovechamiento de los espejos de agua en los embalses. Sí. Está el aprovechamiento de los espejos en los embalses, proyectos también normales de energía solar y energía eólica. Y eso nosotros tenemos proyectado el 2022, iniciar esos proyectos, esos 7 que tenemos en agenda y terminar el que tenemos desarrollando en este momento. Y eso va a aportar alrededor de 200 megas más al país, en términos de energía solar y eólica. Con una condición: nosotros hicimos un viaje el mes antepasado a Austria, que nos invitó una universidad que tiene un campo de desarrollo de investigación energética, y nos mostraron todos los proyectos que están investigando y cómo, o sea, y acordamos hacer que ellos van a venir al país, y vamos también entonces a articular con universidades, con la PUCA, que tiene una unidad también de energía hídrica que la dirige Silvio Carrasco, de investigación de energía hídrica. Vamos a articular acuerdos para que, y también ojalá que la UAS u otras universidades se animen en ese sentido, para poder involucrar al país en esas investigaciones de desarrollo de energía limpia, que podamos, ¿verdad?, llevar estudiantes de nosotros allá, venir ellos acá, asesorarnos en términos energéticos también, y que podamos entonces aprovechar eso. Eso lo logramos ahora y tenemos la idea así de poder aprovechar esas investigaciones que se están haciendo, porque hay muchos proyectos que aquí estamos atrasados en ese sentido, que en poco espacio se puede entonces generar, articular proyectos que tienen energía
hubo uno que nos lo enseñaron funcionando, energía eólica, solar, hídrica, en un mismo espacio. Todas esas 3 matrices en el mismo En el mismo espacio. O sea, eso hace más eficiente el uso del espacio y el uso del proyecto. La infraestructura. La infraestructura, exactamente. Porque, por ejemplo, si en Valdesia se instala ahora mismo un sistema de energía solar a través de los paneles, ya tenemos ahí la línea de distribución. Esa es la ventaja grande, exactamente. Es una ventaja que disminuye los muchos costos a un nivel bajo. Es interesantísimo esto que ha dicho el ingeniero Salazar, sobre todo de cierta colaboración con un instituto foráneo, en este caso mencionado Austria, porque, y quería saber su opinión, es la pregunta básicamente, de las fuentes de energía limpia, de las fuentes de energía con la que la humanidad ha podido contar y que generan muchísimo menos pasivo o hasta cero pasivo ambiental, yo siempre he sentido que hay una especie de mala prensa, sobre todo para el tema de las presas y los embalses. Obviamente los embalses pueden afectar a veces a poblaciones, hay cambios, por qué no decirlo, también en el tema de la fauna de los ríos. Sin embargo, no sé si lo ha notado, ingeniero, mucha gente habla de que el futuro es de alguna manera desechar totalmente esto. Incluso un país como Brasil, que es de los de América Latina, creo, el que tiene la mayor dependencia de las hidroeléctricas, un país con enormes ríos, también hay una corriente muy fuerte contra la afectación, entre comillas, que generan algunas poblaciones en algunos biomas el tema hidroeléctrico. ¿Qué ve de cara al futuro? Y si esa corriente, que yo espero no sea triunfante, llega al país, sobre todo por parte de los ecologistas. Sí, eso es importante, poder escuchar todas las opiniones, ¿verdad?, de todos los sectores. Pero ahora mismo lo fundamental es que desarrollo significa, algo fundamental en el desarrollo significa poder regular el agua. Y regular el agua es básicamente a través de presas. Claro. Y los países que quieren desarrollo tienen que tener la capacidad de poder hacer eficiente el uso de agua. Nosotros tenemos, por ejemplo, Costa Rica. Costa Rica es un país que actualmente su producción de energía, en más del 90% es energía hídrica, de la energía que consume Costa Rica. Nosotros, tienen fuentes de agua que no tenemos nosotros, más impactantes, pero nosotros tenemos que hacer todas las construcciones de presas que se puedan hacer, lógicamente, respetando las poblaciones, respetando el medio ambiente, haciéndolo como proyecto de desarrollo, en ese de las orden, comunidades sí, que impactan. En ese orden, si hay grandes proyectos, hablamos del proyecto de Cian allí, de la placeta y otros pequeños proyectos, pero proyectos grandes de presas, Sí. ¿Cuáles se visualizan o si tienen alguno en carpeta que pueda destacar? Sí, actualmente se están desarrollando varios. Por ejemplo, Monte Grande está en su fase final actualmente. Ahora nosotros entramos, se la está desarrollando, la está construyendo el INDRI, pero nosotros entramos ahora a GEGIT, a la parte de generación eléctrica, allá a la construcción de la casa de máquinas. Entramos ahora a principios de año. Tenemos Artibonito, que está en la fase de estudio. Estamos desarrollando Guayubín, que está ya bien adelantada. Esa presa a final de este 2022 debe estar en un 90% su construcción a final de 2022. Vaya. Esa es la proyección que tenemos. Tenemos también, le decía, las placetas. Vamos a iniciar Gina en Baní también. Todos somos recursos públicos, ahí no hay alianza público-privada. La de la placeta, nosotros tenemos la ventaja que los proyectos de generación de energía producen sus propios recursos. O sea, el Estado no tiene que invertir. Por ejemplo, Guayubín se está haciendo con recursos de lo que produce EGIT. ¿Alguno de esos planes mira hacia la región que tiene ríos de buen cauce y donde nos falta, sobre todo con la gran demanda de agua de la zona hotelera en la provincia de la Altagracia? Más allá de que sabemos que el relieve que sea no es el mejor para pensar en grandes embalses, ¿cuál es la visión de cara al futuro? Porque sí se necesita una solución que no sean los pozos, que yo creo que ya van agotándose. Sí, en el Pacto del Agua, que actualmente se está discutiendo en el Consejo Social, ¿cómo es? Económico y Social. Sí, actualmente se está discutiendo en esa institución. Está contemplado el desarrollo hídrico del país de cara de aquí al 2035 y está contemplado en el este, pero básicamente para consumo humano, para consumo de agua para las poblaciones, que es un problema serio de esa zona y además estratégico porque es una zona de alto impacto económico por el turismo. Ingeniero, y está contemplado así la solución a través de varios embalses. Retomando la pregunta inicial que le hicimos del proyecto de las placetas, porque yo creo que hay muchas cosas que se pueden hablar sobre ese importante proyecto. Hay grupos, y usted lo señalaba cuando hacía referencia al mismo, que se oponen a la construcción de esta presa.
Hay grupos sociales, grupos de ecologistas de la zona que se oponen a la construcción. ¿Cuál es el daño al medio ambiente que plantean estos sectores que le haría la construcción de esta presa? ¿Cuál es el argumento que ellos tienen? Primero, siempre en estos proyectos hay gente que se opone, es normal, y hay que escucharlo, y hay que escuchar su opinión porque se oponen. Algunos se oponen de manera irracional, pero también hay que escucharlo. Si recordamos, por ejemplo, cuando se hizo Valdesia, había una oposición grande a hacer Valdesia. Si no estuviera Valdesia ahí, imagínense que fuera la capital con el tema agua, que no fue para eso que se construyó Valdesia. Hubo oposición con el Parque Mirador, hubo oposición con la Luperón, hubo oposición con el Malecón cuando se construyó en época de Trujillo. Eso es normal. Con el metro. Con el metro, sí. Con el metro también, con los elevados hubo oposición. Sí. Bueno, imagínense. En el metro hubo un distinguido periodista que tuvieron que entregarle no solamente a los planos, sino todo. Tanta oposición. Pero hay que escuchar a todo el mundo, incluyendo, yo me opuse, quiero decir, cuando se iba a hacer la serie de noviembre, por el costo que se anunció en ese momento. Y si no tuviera la serie de noviembre ahora, los proyectos estratégicos son proyectos estratégicos. O sea, las particularidades hay que analizarlas. Usted admite que usted no tenía razón. No tenía razón, sí, es verdad, no tenía razón. Porque lo veía qué grandeza reconocer los errores. Lo veía desde una óptica que no era la general no y la estratégica. Exactamente. No, eso. Lo que quiero decir es que cuando, por ejemplo, en el proyecto de la placeta, hay algunos sectores que se han opuesto, lo hemos escuchado, lo hemos invitado, incluyendo el sector que convocó una marcha, nosotros lo invitamos y nos reunimos con ellos, 2 reuniones tuvimos con ellos, y lo invitamos entonces, ellos nos pidieron hacer una mesa técnico-científica, dijimos sí, vamos a hacerla, y vamos a invitar vamos a invitar a Silvio Carrasco, que es un técnico del área, vamos a invitar a Osiris de León, vamos a invitar a la Academia de Ciencias, lo que ustedes quieran invitamos, y vamos a analizar el tema en una mesa técnico-científica. Cuando le dijimos así se desaparecieron, no quisieron. Entonces, no aceptaron la invitación entonces. Bueno, pero lo que ellos expresaban, por ejemplo, era que la presa, el muro de una de las presas estaba dentro del parque, del parque que está en reserva. Creo que es el Bermúdez. El Bermúdez. Sí. Bueno, nosotros mandamos una comunicación a Medio Ambiente con esa inquietud, con las coordenadas del muro. Y Medio Ambiente nos contestó que no, que estaba fuera de la coordenada del parque. Por eso no reactivaron los permisos ambientales. Y así, o sea, porque escuchamos y vemos, porque si tenían razón, lo único que teníamos que hacer era buscar otro sitio de muro, del muro de presa. Pero efectivamente, o sea, ese era uno de sus argumentos, y cuando pedimos la certificación de Medio Ambiente, ellos nos afirmaron, Medio Ambiente verificó con las coordenadas y nos dijo, no, ese muro está fuera del parque. Y eso entonces, bueno, pero por lo menos lo escuchamos, ¿verdad? Excelente. Y además hicimos la observación y la investigación para poder cumplir con los requisitos ambientales. Tenemos en este gobierno de la mañana el privilegio de tener un gran profesional, el ingeniero Rafael Salazar de GEID, y que nos habla de estos proyectos hídricos y con el cual seguiremos después de la pausa, ahondando en los proyectos de cara al futuro y el éxito de los presentes en materia de la generación eléctrica de calidad y limpia para la República Dominicana. Llévatelo, Cundo. Todas las 9:51 en este gobierno de la mañana, Z101. Continuamos con esta especial entrevista al ingeniero Rafael Salazar, y ahora un compueblano suyo de San Cristóbal le hace la quinta pregunta. Le va a hacer la siguiente pregunta. La quinta, adelante. Ingeniero Ramírez. Uno de los problemas que tienen las presas es la sedimentación. Sí. Que van bajando y su capacidad de almacenamiento y reduciendo su vida útil. Pero yo tengo un parámetro, y me gustaría, usted como científico en el área, como técnico en el área, hacer ese paralelismo. La presa Hoover fue construida en el año 1939, no tiene problema de sedimentación. 32, en medio de la crisis del crack del 29. Claro, y es una presa que es la vida prácticamente de esa zona de Estados Unidos. Sin embargo, nosotros tenemos presas acá que prácticamente ya no hay forma de habilitarla por el alto nivel de sedimentación. ¿Pudiera haber algún sistema? Te interrumpa. Está en la zona desértica, por lo menos entonces desértica, de Nevada. Las Vegas, en el estado de Nevada. Así es, don Álvaro. Esa zona de Nevada que
que incorporó cientos de miles de hectáreas a la producción agrícola. Entonces, lo que me gustaría hacer ese paralelismo, que usted nos explica, ¿qué está pasando con la presa nuestra que todos los días mueren de manera lenta con relación y qué se podría hacer para salvar eso? Sí. Escuche esto, don Álvaro. Hay presas, por ejemplo, en China, hay presas que tienen 500 años y están funcionando normales como si estuvieran nuevas. Porque primero se le da un adecuado mantenimiento y también tienen un adecuado sistema de limpieza a través de los desagües de fondo, que son los desagües que se usan para la limpieza de las presas de manera normal. Cuando hay crecida, se abren y los sedimentos salen. Aquí tenemos varias instalaciones que se construyeron de manera adecuada. Por ejemplo, Jimenoa tiene un desagüe de fondo que permite su limpieza cada vez que se necesita, y puede sedimentarse, que eso se da, pero si tiene un adecuado sistema de limpieza normal propio, cada cierto tiempo se hace el desagüe y entonces se arrastran los sedimentos. Aquí entonces pasó un problema. Con los diseños iniciales de presas, no se hacían con el sistema europeo. El sistema europeo es agua que se derrite. Agromán, Unión Fenosa, sí, básicamente. Y entonces los desagües de fondo se hicieron pequeños y en la primera crecida que hubo en cada presa de esas, pues se obstruían, se tapaban y se dañaban. Bueno, ahora va la parte importante. Nosotros encontramos, ahí hay un problema de mantenimiento y de estructura de las instalaciones. Nosotros en este momento, después, o sea, cuando llegamos y analizamos el tema y lo discutimos con los técnicos y hemos buscado asesoría de conocedores importantes del tema, de los propios constructores, que esa compañía todavía están, ¿verdad? Comenzamos a trabajar y actualmente tenemos un proyecto en Valdesia para recuperar y hacer lo que es el túnel de desvío que se desarrolla cuando se construye la presa, habilitarlo como desagüe de fondo. Entonces estamos actualmente, ahora mismo en el mes de enero debe subir a licitación ese proyecto. Eso es alta tecnología, claro, porque eso es trabajar en una estructura que ya está hecha, destruir unos muros que con lo que se taparon esos desagües, ese túnel de desvío cuando ya dejó de usarse, y habilitarlo entonces como desagüe de fondo, porque el desagüe de fondo, para entonces hacer la limpieza primero de la cortina y después entonces de la cortina, que son alrededor de 2-3 kilómetros, y eso es mayormente material de lodo, y entonces de ahí en adelante ya hay material. Ingeniero, ¿y existe la posibilidad técnica real o rentable, no sé si sería el término adecuado, de también trabajar el tema de la sedimentación, no sé si por las vías de dragas o de otros elementos, para ver dónde hay un problema, una oportunidad? ¿Cuál? Se ha dicho siempre que existen posibilidades de aprovechar esos sedimentos como materiales agregados de construcción. Sí. Podría ahí, en ese sentido, ese sí sería una alianza público-privada, a mí me parece. No, ahí te voy, esa era la otra parte que iba a explicar ahora. Excelente. Conjuntamente con ese proyecto, entonces hay un proyecto alterno, o ahí mismo, vamos a decir paralelo, que es el poder hacer, dragar entonces todo la cola de la presa y poder entonces recuperar la capacidad de embalse de la presa. Y nosotros encontramos algo que cuando llegamos a la institución desconocíamos y lo estamos aprovechando, que encontramos en el embalse de las Varías, que también está sedimentado. Muy sedimentado. Encontramos que en el 2018 se había hecho una licitación de la limpieza de ese embalse, con una particularidad muy positiva, tengo que decirlo que positiva, que era que no le cuesta un peso al Estado. Claro, porque nosotros, analizando el tema, permitían la explotación. Escuchamos varias compañías y el costo menor que nos decían siempre, el que menor nos dijo de la compañía que nos expresaba de armar proyectos de limpieza por ejemplo, en Valdesia, el costo menor que nos decían era 26 centavos de dólar por metro cúbico. Eso significa muchos millones de dólares por la cantidad de metros cúbicos de sedimento que hay. Entonces, cuando encontramos esa licitación que desconocíamos, tomamos ese modelo para entonces armar proyectos que no le cuesten al Estado, donde la compañía, como tú dices, perfectamente, puedan, en una licitación, puedan sacar esos materiales sin costo para el Estado y que ellos entonces puedan aprovechar ese material
para resolver un problema ahora mismo de agregado que hay Salvamos y para nuestros resolver ríos. un problema también de sedimentación Con ese- en la presa. con Así ese es. tema. Y escúchame, en esa parte, porque yo vi parte de Y ya hay ese trabajo. interesada, hay compañía interesada en Valdesia, pero Sí. no podemos comenzarlo sin hacer el primer proyecto de habilitar el túnel de desvío como desagüe de fondo. La Sí, sexta y pregunta sería- de él, y que no ha sería- dejado a Julieta hacer una pregunta, pero es la sexta del Dale, señor disculpe. Ramírez. Don Digo, Álvaro, Cenero. atento al Sería, nivel de interesa- machismo sería aquí que interesante. hay. Sería interesante esa parte, pero hay una parte dentro del contrato Sí. que agregue, que resuelvan el tema entonces de la carretera cuando la destruyan esos Sí, camiones. sí. Ahí hay entonces, bueno, precisamente en ese contrato estamos observando, se está Hay un discutiendo. deterioro muy fuerte. Él de cree la que ingeniero. Se está Yo discutiendo me en voy ese de aquí. contrato la parte social de cómo entonces se integra la parte social de manera que esas comunidades que están cerca no simplemente se haga el manejo de los sedimentos, sino también que impacte socialmente a esas comunidades y que, por ejemplo, carreteras y otras obras que son necesarias también queden incluidas, parte de ellas, en lo que sería ese tipo de acuerdos. Sí. Así es. Ingeniero, la mano de obra calificada dominicana, ¿hay suficiente? ¿Están egresando de nuestras universidades profesionales que requiere todo el sector hidráulico del país? ¿Cómo va eso? Porque vi que usted firmó un convenio con el ITLA. Sí. Sí, nosotros firmamos un convenio con el ITRA. Eso es para estudiantes que tengan el talento y que mantengan el índice después que se hace el acuerdo, puedan estudiar carreras en el ITRA de las comunidades que están cercanas a nuestras instalaciones, presas y también centrales eléctricas. Entonces, igualmente tenemos un convenio con Loyola, con la Universidad Loyola. Igualmente también tenemos con Infotec. Bueno, entonces eso es para impactar esos talentos jóvenes que a veces no tienen oportunidad porque les sale costoso a la familia. Nosotros le pagamos la matrícula, también se le cubre la estadía. Por ejemplo, en el caso del Loyola hay 2 casas, una para hembras y otra para varones, y entonces también están ahí que pueden venir de cualquiera de la zona de presas. Y lógicamente con el compromiso de mantener una disciplina y mantener también un índice, porque también tenemos que ver los indicadores que garanticen que eso se aproveche bien. Bueno, en torno a los profesionales, aquí hay muchos profesionales y hay muchos profesionales de calidad, pero sí necesitamos que se continúen esos programas de intercambio tecnológico, o sea, que nuestros estudiantes vayan a universidades extranjeras a hacer especialidades que investigan y que tienen laboratorios que aquí no hay, aquí no existen y que además tienen otras posibilidades, ¿verdad? Eso sí hace falta que se siga fomentando el que talentos vayan y se formen también con las tecnologías actuales, modernas, en diferentes países. Por eso estamos fomentando que se haga un acuerdo como le decía, con esa universidad de Austria, y también estamos trabajando también con otros lugares para conectar nuestros profesionales. Pero aquí sí, hay mucho talento profesional. Entonces, perdón, Manuel, en ese mismo orden, el porcentaje de los profesionales, los técnicos que trabajan en todos estos proyectos, ¿son extranjeros? ¿Qué porcentaje dominicano? Bueno, la mayoría son dominicanos, la mayoría. Okay. Sí, por ejemplo, cuando son empresas internacionales que ganan una licitación, tienen que tener un acuerdo con una contrapartida dominicana, una contraparte dominicana, y ahí sí vienen profesionales. Por ejemplo, el caso de Las Placetas, que la compañía que tiene ese contrato es Andrade, ahí ellos tienen técnicos brasileños, junto con los técnicos de nosotros. Y así sucesivamente. O sea, en el caso de Guayubín, es una compañía italiana, ellos tienen ahí técnicos italianos con técnicos de nosotros, y así, ese es el esquema que se usa, pero normalmente hay un gran porcentaje de los profesionales que son egresados dominicanos que trabajan en estas construcciones. Ingeniero, hay una situación que es un poquito controversial. Se ha propuesto esquemas de privatización en algunas de las empresas del sistema, en el caso de las distribuidoras, otros en el caso de Punta Catalina, e inclusive se han atrevido a plantearlo en el caso de las hidroeléctricas. Y quisiéramos saber cuál es su enfoque particular en caso de que se proponga la privatización de la administración de esa empresa. Sí, bueno, Conde, esa información en un momento dado
salió públicamente un comentario que hizo un funcionario relacionado con el tema que parece que no se enfocó bien. No enfocó bien el tema porque ese tema nunca ha estado en agenda. Primero porque las presas son un bien estratégico del país. Segundo, las presas no solamente producen energía, también producen agua para uso doméstico, para agua potable, agua para irrigación, se manejan proyectos de piscicultura, se manejan proyectos turísticos, o sea, son instalaciones estratégicas y además, después que están hechas, lo único que generan es riqueza. Es muy fácil, ¿verdad? Sí. Pero además también la ley del país no permite que ninguna, por ejemplo, en el caso de la energía, ningún proyecto hídrico de más de 5 megas no puede ser del sector privado. La ley se lo impide. Porque son proyectos estratégicos que tienen que estar en manos del país, de que no sean particulares, ¿verdad? Y eso nunca ha estado en agenda realmente, el que las presas ni las centrales hidroeléctricas pasen al sector privado. Imagínese un pleito, ingeniero, entre un generador que está administrando una hidroeléctrica. Felipe Romero y el gobierno de la mañana. Y el director de la casa que necesita agua para la ciudad de Santo Domingo. Atención, don Bienvenido. Don Bienvenido. Bueno, atención, don Bienvenido. Venga a atender su cartón usted que se paró de ahí con cabeza y no, lo que pasa es que Romero el invitado es de la zona de Valdesia, él conoce muy bien el tema porque no, de esa zona. Higüey, Aguacate, Valdesia y La Varilla. Ingeniero, no sabe nada de eso. 4 presas tenemos aquí. Entre Ocoa, Baniza y Cristóbal. ¿Qué tanto estamos aprovechando las aguas en el país en materia para producir energía y eso? Tengo entendido que la mayoría de las aguas se van hacia el mar. Sí, ese es un problema, es un tema pendiente en la agenda nacional. Y bueno, y ahora con el Pacto del Agua hay una proyección al 2035 de aprovechamiento del agua, regular el uso de agua y aprovechar el agua. Eso es importantísimo para el país. Ojalá nosotros poder construir en los próximos 20, 25 años 50, 100 presas que podamos asegurar el agua para sacarle riqueza al agua y además bienestar a la población. Porque cuando una casa abren una llave y no hay agua, es un problema. Cuando tú necesitas producir cualquier tipo de rublo y no tienes agua, eso es otro problema. La energía más barata que hay en el sistema es la energía hídrica. Además de barata, economiza, divisa al país, ayuda al medio ambiente porque no trae problemas ambientales, no produce ningún tipo de emisión de gases dañinos ni nada de eso. O sea que todo es beneficio para el país. Me gustó. Y eso es importante que se pueda aprovechar y se puedan hacer todas las presas que posible, porque hay un tema económico también y que por eso la importancia del Pacto del Agua y la Ley de Agua que se va a discutir próximamente. Me gustó escucharlo decir, ingeniero Rafael Salazar, de que nunca ha estado en la agenda de este gobierno, ni de usted tampoco como director de GI, el hecho de que esa institución tan importante pueda ser privatizada en algún momento. Todo esto para esos sectores que han estado durante años propugnando para que les entreguen las presas de este país, porque como usted decía, la presa después que está hecha lo único que hace es dejarle beneficios al Estado Dominicano. Múltiples. Entonces es muy bueno así encontrarlo hecho. Ahora, si usted quiere tener una presa, hágala. Entre en un acuerdo con el gobierno, en una alianza público-privada, con términos claros, y donde usted ponga parte del dinero para construir esa presa para que usted entonces después le pueda sacar beneficio, pero no venga a querer coger los mangos bajitos, como quieren algunos en este país. Una preguntita en un orden interesante y lo hago con interés en el siguiente sentido. He visto que se han desarrollado en Noruega, Finlandia, unos parques eólicos en el mar. En mi provincia, por ejemplo, que tiene un alto riesgo de maremotos por lo pero aquí hay. En el 46. Quisiéramos saber si hay algún proyecto y si dentro de ese proyecto pero lo que dice en Pedernales son los dentro flotantes en el mar. Dentro del mar. Que tiene un problema que porque eso están en la costa. Un problema de contaminación. Sí, con eso. también se está discutiendo el tema de los elementos de contaminación, pero es un proyecto que al parecer está siendo rentable en esos países. ¿En República Dominicana hay algún proyecto en ese sentido? Y si acaso, si se puede visualizar en mi provincia, María Teresa de Sánchez. Sí, ese es un sector en el que hay que proyectar, trabajar. Porque en el mar no solamente los proyectos solares se pueden
desarrollar, sino también se pueden desarrollar proyectos eólicos en el mar. Mareomotriz también. Se pueden desarrollar proyectos a través de las olas, de la fuerza de las olas y también de la marea. Sí, y eso fue parte de las investigaciones que vimos en Austria. La energía Habían mareomotriz. varios proyectos que vinculaban energía del mar con energía solar y con energía eólica. Y entonces es de las áreas que tenemos que desarrollar y que hay un gran potencial porque somos islas. Claro. Hay un gran potencial ahí que tenemos que aprovechar y tenemos que iniciar en algún momento a hacer inversiones en esas áreas. Cuanto al tema que preguntaba hace un ratito Julieta, yo quiero volver sobre el recurso humano. Viniendo del mundo precisamente de eso de las ciencias exactas y del tema de las ingenierías, hay que hacerle saber a los que están escuchando, sobre todo a los muchachos más jóvenes que están caminando a la universidad, que el mundo de las ingenierías es rentable y paga bien. Así es. Y que incluso en países no necesariamente desarrollados, algunos de los puestos, tanto públicos como privados, que tienen mejor primer ingreso, son los egresados de las ingenierías, de manera que me gustaría, ingeniero, también apoyar esa pregunta que hacía nuestra compañera, recordando que la mano de obra bien calificada es bastante bien paga, incluso en el sector público, sobre todo en el sector público, diría yo. Yo aprovecho ahí también para a todas las comunidades que están cercanas a las instalaciones de nosotros, que los estudiantes que tienen el deseo de ir a una universidad, de hacer una carrera, y como tú dices, Mendoza, que puedan entrar al mundo productivo a través de una carrera Ingeniería productiva. mecánica, electromecánica, civil con todas las especializaciones que hay en hidráulica, sanitaria, toda la... Que Claro tenemos que que decirle, aprovechando, que en EGI tenemos programa de becas para esos estudiantes, pero tienen que ser que sean de las comunidades cercanas a nuestras instalaciones. Mejor todavía. Sí, eso es para impactar positivamente en esas comunidades. Les repito, actualmente tenemos programas en la Universidad Loyola, en el nivel de tecnólogo y de ingeniería. Excelente. Tenemos programas actualmente en el ITRA, en todas las carreras del ITRA. Tenemos programas con Infotec también. Entonces, con todo, o sea, con la matrícula paga y también garantizándole el apoyo de la estadía a esos estudiantes que tienen que trasladarse. Lo que es fundamental. De esas familias. Con Intec. Actualmente no, pero yo sería recuerdo, importante con ITEC. Intec es una de las universidades pioneras en el tema de ingeniería y en el tema del desarrollo de energía eólica. Sí, era una pequeña aclaración, ingeniero Salazar, ¿verdad? Porque quizá algunos están igual que yo, confundidos. Cuando usted habla de la Universidad Loyola, eso es lo que fue el Instituto Loyola. El Instituto Politécnico Loyola, que ahora se le agregó hace varios años el nivel universitario, mantiene el nivel de tecnólogo, que es el nivel medio, y entonces ahora también tiene varias carreras universitarias en la parte tecnológica, sí. Ahí estudió Hipólito Mejía. Y yo también. Y Rafael Salazar. Y yo también. Sí, Vamos a la pausa, venimos Gracias, con don más Alberto. en esta entrevista interesantísima con el ingeniero Rafael Salazar de EGI. Pero todos van a hacer preguntas. Ah, eso sí, yo lo sé. No solamente... Todos. Cuando dije todos... Pero Son las 10:19 de este gobierno de la mañana, Z101. Tenemos el privilegio de contar en cabina con un gran servidor público y profesional, el ingeniero Rafael Salazar, al frente de las empresas generadoras hidroeléctricas. Así que, amén de hablar del tema del agua y la energía, también ha agregado los temas eólicos y solares por el interés de desarrollar esa matriz de las energías renovables y de las energías que menos afectación generan en términos medioambientales. Seguimos con más porque yo pienso que el país entero o ya tiene esa huella hídrica y la que no la tiene la necesitan allí. No, que hay que decir también que es algo nuevo para la EGI del tema de la energía solar, como lo señalaba hace un rato el ingeniero Rafael Salazar, porque esos proyectos anteriormente estaban siendo desarrollados directamente por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Hay varios proyectos de energía con paneles fotovoltaicos, ¿verdad? Que son los que suplen a diferentes comunidades del país. Aunque yo siempre he tenido, José Luis, mis reservas con el tema de la energía solar. Como que yo creo que esa tecnología, aunque es muy buena, debe seguir perfeccionando. Ha mejorado mucho, sí. Debe seguir perfeccionando. Y que conste, voy a decir algo Seguiremos conversando Así, sí está con un verdadero técnico, un científico, y no solo en cuanto al conocimiento, sino a la calidad
en su condición de expositor. Es un hombre que sabe explicar las cosas. Es un profesor, es un catedrático, ¿verdad? Ese ha sido un aspecto importante también en esta formidable entrevista. Gracias, don Álvaro, sí. Le decía cuando estábamos fuera del aire que también tenemos un proyecto en agenda que sería el primero en el país también, un proyecto de rebombeo, que es aprovechar la energía en las horas que es más barata, trasladarla a energía hídrica a través de rebombeo y utilizarla en las horas que son más caras en las horas pico, y entonces poder tener ese es un megaproyecto porque es de 300 megas en la zona de Guaigüí. Con eso hemos revivido, si se puede decir así, el proyecto de Guaigüí, que es un proyecto necesario para la zona de La Vega, que tiene problemas críticos de agua, y en 10 años sería muy difícil si no se construye este proyecto. Y entonces está en la fase de poder reactivar ese contrato que con la compañía que lo tenía y que se abandonó. ¿Cuál ha sido el inconveniente? Con un absurdo. Sí. Ese proyecto se pagó completo. Y el país perdió ese dinero porque no se hizo el proyecto, se abandonó la compañía, y entonces la consecuencia económica para el país y la consecuencia entonces de no tener ese proyecto hecho, habiéndolo pagado. Yo he escuchado mucho sobre Guaigüí, ha sido una promesa permanente de muchos políticos aquí, Guaigüí, pero nunca se hace la presa de Guaigüí. Sí. Y he escuchado como de que el proyecto inicial, como que donde se planificó, no era adecuado. ¿Qué es lo que hay con eso realmente? Sí, bueno, ahí primero hay que resolver el problema de contrato con la compañía que lo tiene, porque legalmente es una tarea que hay pendiente. Y quiero decir, para beneficio, que la compañía quiere llegar a acuerdo con el país y el país quiere que se haga el acuerdo. Ahí simplemente es reunirse y sentarse con una gente que sepa de eso, ¿verdad? Y que además tenga interés y compromiso y que conozca el poder manejar estos temas. Bueno, ese proyecto también, en su fase de construcción, en los análisis que hemos hecho con los técnicos, tanto del INDRI como de GEGIT, hay un problema que analizar, que es el tipo de roca en el lugar de presa. Sí. Entonces, pero eso simplemente se maneja con estudios geológicos, que se puedan, vamos a decir, rehacer esos estudios con las experiencias actuales y con lo que pasó en el momento que se estaba construyendo. Y entonces, si hay que cambiar el sitio de muro, el sitio de presa, pues se cambia, porque eso simplemente se analiza, se hacen los estudios y se determina cuál lugar es mejor y qué tipo de ingeniería hay que hacer entonces en ese lugar. Porque ahora la ingeniería permite hacer muchas cosas que antes no se podían hacer. Entonces, pero ese proyecto es importantísimo para el país y fundamental para la provincia de La Vega. Bien. Me gustaría hacer una más sobre Nagua. Me encantaría, pero en Nagua tenemos boba. Yo soy hijo adoptivo de San Cristóbal. El malecón de Nagua. No me han dado el certificado. Y tenemos en agenda el Conde, el Boba 2, que es otro proyecto que tenemos en agenda, y estamos trabajando en los estudios de ese proyecto. A principios de año vamos a iniciar esos estudios. Sí. Pero vámonos para San Cristóbal y vámonos a la parte política ya para cerrar. Rafael Salazar es un político de una trayectoria tremenda, muy respetado, estructurado. Yo particularmente he tenido la oportunidad de trabajar cerca, hombro a hombro, en esa gran provincia. Es un líder bastante consolidado en San Cristóbal y en el país. Pero quisiéramos saber si hay aspiraciones a la senaduría de San Cristóbal, o si tiene algún tipo de aspiraciones a lo interno del partido, porque la convención es el próximo año. Solo aspira a servir. No, yo tengo una gran aspiración, sí, tengo que decirlo. Y gracias por la pregunta, Conde. Mi gran aspiración es hacerlo bien en el gobierno, la oportunidad que tenemos ahora en el país de dirigir una empresa como esta, y que el gobierno lo haga bien en sentido general. Fuiste por lana y saliste trasquilado. Ahora, que conste, la mejor promoción a cualquier puesto que se aspire es hacerlo bien. Y concentrarse, ¿verdad?, en hacerlo bien. Claro. Y además, si lo hacemos bien, que podamos mantenernos en el gobierno, porque la gente acepte que lo hemos hecho bien
y eso es parte del compromiso. Esa es la visión, esa es la visión. Nosotros nos hemos mantenido en el gobierno de la mañana muchísimos años porque lo hemos hecho bien. Exacto. No, ya hay una Bienvenido, institución, suscribe esa opinión. ya hay una institución de comunicación en el país. ¿Por qué? Porque se ha hecho bien y mantienen la calidad de las instalaciones y la calidad de lo que hacen en sentido Gracias. general. Bueno, muchísimas Una gran gracias entrevista. al ingeniero Rafael Salazar. Y la próxima vez haremos el programa desde una barcaza en una presa, No, allá en un desde, embalse. desde las placetas, Y allá allá en Sajoma. Excelente. Queremos hacer un programa así en las placetas. Hay un compromiso hecho Atención, ya, Karina, entonces. atención. Llévatelo, Cundo.